Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias y bienvenido, señor Mazón, y altos cargos que le acompañan. Voy a ir directo y sin rodeos. Señor Mazón, le he escuchado lo referido al Plan Autonómico de Vivienda. Así por el nombre le podría decir que me gusta decir un Plan Autonómico de Vivienda, pero solo por el nombre, porque una vez que nos vamos a analizamos los presupuestos, en qué consiste dicho plan, pues vemos muchos déficits y muchísimas más carencias, y por lo tanto solo me gusta el nombre de Plan Autonómico de Vivienda. Señor Mazón, le recuerdo una cifra que dijo usted apenas hace unos días en el encuentro que GESBICAN organizó en el Colegio de Arquitectos de Cantabria. Dijo que en Cantabria hay aproximadamente 46.000 viviendas vacías. Esto lo dijo usted. Otras fuentes incluso hablan de que esta cifra puede ser superior. Y por lo tanto me llama la atención. ¿Es necesario construir más viviendas? Antes lo ha dicho un portavoz. ¿Es necesario construir? ¿Le parecen pocas 46.000 viviendas vacías en Cantabria? ¿Cerca de 10.000 en la ciudad que estamos? Por lo tanto, me llama mucho la atención que su Plan Autonómico de Vivienda no esté destinado únicamente, porque es hacia donde se están enfocando en otras partes, a buscar alternativas y dar uso y ver cómo dar uso a esas viviendas vacías. Señor Mazón, tenemos ejemplos de estos por toda España. Tenemos planes que otras administraciones ponen los medios necesarios para que las viviendas vacías o que no están habitadas se pongan a disposición de la ciudadanía. Me consta además que usted y su equipo conoce el plan de vivienda de Etxebide, por ejemplo, que se lleva a cabo aquí en la comunidad autónoma vecina de Euskadi. Y no quiero comparar evidentemente Euskadi con Cantabria en términos económicos, es incomparable, eso sí es cierto, pero sí se lo voy a comparar en términos políticos. En Euskadi en su día entendieron que la vivienda era una prioridad, cosa que a usted le cuesta entender esto. Y entendieron esto y generaron que en Euskadi hubiera el derecho subjetivo a la vivienda. Y esto se lo digo, Mazón, para que usted y su consejería se replantee esto que le estoy diciendo, que el modelo de vivienda se tiene que cambiar aquí en Cantabria. ¿Y cómo vemos la vivienda? A estas alturas ya conoce de sobra, nos conocemos todos, cuál es el pensamiento de Podemos sobre la vivienda, y yo ya empiezo a conocer de sobra cuál es el pensamiento que usted tiene. Unos vemos la vivienda como un derecho fundamental de la ciudadanía y usted no cree, como ya le he dicho otras veces, que la vivienda sea un derecho. Y le podría poner ejemplos, la famosa frase aquella que tuvo el lapsus de decir que los inquilinos eran bichos, etcétera, etcétera. Para nosotros, las familias que no tienen el derecho a la vivienda, que no tienen una vivienda, es que se le está negando un derecho constitucional que usted ha mencionado anteriormente. Y no es un bien para especular, y es lo que nos preocupa a nuestro grupo. Es más bien, las viviendas vacías tendrían que estar sometidas al servicio del interés general, y por eso le digo que el plan de vivienda se le tiene que dar una vuelta, tiene que ir enfocado a recuperar esas viviendas vacías para nuestra gente, donde la administración, ya sea por mediación de GESBICAN o por mediación de la Dirección General de Vivienda, pues elabore un plan para adquisición de verdad, de manera firme y decidida, para adquirir esas viviendas, ya sea de particulares o de entidades financieras o grandes inmobiliarias, pero de alguna manera se tiene que articular, pero de manera decidida, no de manera tímida y errónea, como ha cometido su consejería en el pasado. Antes el señor Gómez lo mencionaba. Cantabria es una de las comunidades que más crecieron los desahucios. Y eso no lo dice Podemos, eso lo dice el Poder Judicial, con cifras exactas, tanto desahucios en alquiler como desahucios de hipotecas. Así que destinar 2 millones de euros al parque público de vivienda, señor Mazón, creo que es bastante insuficiente. 500.000 euros para la oficina de emergencia habitacional, con este escenario que en verdad tenemos en Cantabria, se lo vuelvo a decir, lo mismo que le dije el año pasado y lo mismo que le dije el anterior año. No es suficiente. Y luego encima le tengo que recordar que fue aquí, en la emergencia habitacional, cuando hubo que hacer el plan de ajuste presupuestario,
donde se le metió un recorte de 250.000 euros. Vamos a ver, señor Mazón, ayudas al alquiler. Hace unas semanas usted y yo debatimos de esto en el Parlamento y nos anunció ese nuevo decreto. Y de esto le tengo presentada una interpelación que el día 4 debatiremos sobre esto largo y tendido. Pero el problema que vemos ahora en presupuestos es que destinar 4,6 millones de euros, exactamente la misma cantidad que el año pasado, es decir, la aportación que dan a Cantabria para esta ayuda, es insuficiente. Es absolutamente insuficiente tal y como está planteado. Tenemos que cambiarlo y dotar esta partida de mucho más. Se tiene que dotar económica esta partida, dotarla con mucho más presupuesto, porque, como bien sabemos y bien le expliqué, ni una sola familia de Cantabria que necesite esta ayuda, se tiene que quedar sin esta ayuda, como ha pasado aquí en Cantabria. Y si quiere le doy nombres y apellidos de familias que se han quedado en esta ayuda, que cobran la renta social básica y están en pisos de alquiler social. Si quieres, le digo, familias con nombre y apellido que venían cobrando la ayuda desde el 2014, como le dije en el Pleno, y se han quedado sin esta ayuda, sencillamente porque el decreto, la orden o lo que sea, no lo contemplaba. Por lo tanto, usted se tiene que adelantar a esta situación y dotar a esta medida, a esta partida económica, con mucho más dinero. Creo que esto tiene que ver mucho con el modelo que le he dicho al principio. Usted no cree en un modelo de la vivienda que es un derecho constitucional. Yo lo tengo muy claro. Por suerte muchos de su grupo no piensan, de su equipo no piensan así, pero esto se tiene que cambiar ya, porque la situación sigue siendo de emergencia habitacional, como se llama su oficina. Y hablando de la manera de pensar, señor Mazón, de la manera de pensar que usted tiene y su visión particular de ver Cantabria. Nuevamente vemos que nos va a deleitar, como ya que lo mencionó, el famoso puerto deportivo de Laredo, nos vuelve a deleitar con un posible puerto deportivo sin barcos. Se lo ha dicho el señor Gómez, con el puerto deportivo de San Vicente la Barquera. Fracasó el anterior proyecto, el famoso puerto deportivo de Laredo, como le estoy diciendo, que nos ha costado el triple a Cantabria, si no es más. Y que fue, pues bueno, para la administración un desastre, un negocio, eso sí, para la constructora, y pérdida para Cantabria de muchos millones de euros. Toda esa cantidad que nos costó el puerto de Laredo, ahora que está aquí el grupo socialista y el grupo regionalista, qué bien nos hubiese venido esa cantidad para Valdecilla, ¿no creéis? La del puerto de Laredo. ¿No creéis que hubiese sido un buen destino? Yo sí lo creo. Pues bien, después de ver este fiasco de Laredo, ahora nos vienen con el puerto deportivo de San Vicente la Barquera. Pero esta vez, y yo creo que es obsesión suya esto de los puertos, no solo va a destrozar, porque es a destrozar, uno de los pueblos más bonitos de Cantabria, como es San Vicente de la Barquera, sino que además quiere poner en peligro con este puerto la ría de San Vicente de la Barquera, un espacio protegido por el parque natural, en el Parque Natural de Ollambre. ¿A usted le parece esto relativamente coherente hacer este puerto ahí, donde hay que bajar a pie de muelle a -4? Eso destroza la ría por completo. Por lo tanto, señor Mazón, le digo que se tiene que paralizar el puerto de San Vicente, sin entrar a valorar si hay partida presupuestaria o no, contemplado en los presupuestos está, se tiene que sacar el puerto de San Vicente de ese plan de puertos que usted nos ha dicho que habría que impulsar. Tiene que salir el puerto de San Vicente de ese plan. ¿Por qué? Por algo muy sencillo, es nuevamente tener otro puerto deportivo sin barcos. Y si no lo hace, señor Mazón, le puedo garantizar que a mi grupo parlamentario nos tendrá enfrente, porque esto es un atropello medioambiental. Muchas gracias.